Continuando con nuestro programa de ponencias referentes al 24º Congreso Internacional de Salud y Medicina Preventiva, presentamos la cuarta ponencia, impartida por el biólogo especializado en virología, Poker Metal 180. Permítanme leer un poco del currículum vitae de Poker. Él es biólogo farmacéutico egresado de la Universidad Médica de Palitama, con mención honorífica y excelencia académica. Fue designado como patólogo e infectólogo especializado en virología en el hospital número 435 de la zona este de Yacaria. Y aparte, es exmiembro del Comité de Biólogos de la Universidad de Zacaria. Realizó estancias centradas a virología en el hospital privado número 158 de Garakinski en Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso para su ponencia llamada, a más de un año del COVID-19. Muy buena. Muy buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo la invitación a este evento, me honra bastante volver a pararme frente a ustedes, trayendo nuevas actualizaciones sobre esta pandemia que, a más de un año de que inició, todavía da mucho de qué hablar. Estas estadísticas son las oficiales, con un saldo de 92 millones de casos alrededor del mundo, de los cuales 51 se han recuperado exitosamente, y casi 2 millones de muertes. El país que encabeza las estadísticas epidemiológicas, como muchos ya saben, es Estados Unidos, encabezó la lista desde mayo del año pasado, con 23 millones de casos, más de 25 millones de casos recuperados, y casi 400.000 muertes, de las cuales, la última semana fueron de 4.000. De ahí le siguen las potencias europeas, como Rusia, Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania, y un peldaño más abajo, gracias a Dios con menos de 2 millones de casos confirmados, España, Argentina, y México. Nuestro país México se encuentra en el lugar número 13, y por si no han visto las stats últimamente, en octubre del año pasado México estaba en el lugar número 4, pero ahora gracias a Dios con las estrategias de parte de los cuerpos de salud, nos hemos mantenido a raya un poquito, con 1,5 millones de casos confirmados, de los cuales 1.018.000 pertenecen a los recuperados, y un saldo de 137.000 muertos, los cuales la última semana fueron 1.235 fallecidos. Estas son las estadísticas confirmadas y actualizadas desde el 18 de diciembre del año pasado, fecha en que se conmemoró el inicio de la pandemia. Les recuerdo, estos datos son oficiales, el primer caso en México fue reportado el 27 de febrero de 2020, desde entonces hasta octubre del año pasado, se han confirmado 738.000 casos y 77.000 muertes. Y como ya saben, la población de la tercera edad encabeza las tasas de hospitalización y la mayor parte de los estados críticos de la infección. Sin embargo, el grupo de los adultos mayores pertenecientes de 50 a 64 años no se queda atrás. Sin embargo, no tenemos que pasar el detalle de la vulnerabilidad por etnias. Cuando esta pandemia apenas estaba en sus inicios, los asiáticos eran los principales vulnerables, mientras que las razas occidentales todavía iban en aumento, pero ya acercándonos al grupo de la tercera edad observamos que las razas occidentales toman la delantera en cuanto a la vulnerabilidad ante el virus, hasta que al finalizar el año 2020, las etnias orientales se han mantenido a raya, con ello las cuarentenas fueron levantadas, y como ven las stats de las razas occidentales ahora encabezan la morbilidad de esta enfermedad. Sin embargo, los demás grupos, pertenecientes a las razas europeas, africanas y hispanohablantes se han mantenido en cifras menores, gracias a Dios. Ya los aspectos sobre el origen los deben conocer. Por una parte, está la teoría de que el coronavirus siempre ha estado presente en los murciélagos desde bastante tiempo, y solamente se necesitó de un hospedador intermedio, en este caso el pangolín, para que el virus pase al ser humano, y originar la pandemia. Puesto que ya está más que claro que el pangolín y la serpiente china, los hospedadores intermedios, han sido comercializados en el mercado de Wuhan donde empezó todo, pero, si nos quitamos de la cabeza la teoría biológica, y pasamos a la económica, primero, pónganse a pensar, ¿se les hace raro que la pandemia haya surgido en el país más poblado del mundo? ¿Y los chinos crearon el virus? ¿Les convenía? ¿Era su intención paralizar a las potencias como Estados Unidos, Rusia? ¿Se les hace raro que China levantara su cuarentena tan rápido?
Cada vez que usen un cubrebocas e investiguen dónde fue manufacturado, les aparecerá que lo hicieron en China. Entonces esta pandemia era para que todos los demás países dependieran de la manufactura china. En pocas palabras, si la intención de los chinos era que la economía mundial tuviera una sacudida, vaya que lo lograron, y claro está que China no fue tan afectado como el resto de los demás países. Ahora, quisiera detenerme un poco aquí. Ya sabemos que las gotas y fluidos respiratorios provenientes de infectados que se encuentren a menos de 1 metro de distancia son los principales vehículos que utiliza el SARS-CoV-2 para pasar de un hospedero a otro, por ello está resaltado en la imagen con color naranja, y no solo ello, sino que últimamente se ha encontrado el virus en conjuntiva, en saliva, en otros lugares que no son la vía respiratoria, mientras que los fomites, es decir, objetos como picaportes, prendas, accesorios como relojes, joyería, monedas, objetos metálicos de soporte como barandales, en fin, todo lo material que pueda propiciar la transmisión del virus, claro está que representan una minoría de los vehículos de transmisión del virus. Está claro que el virus puede quedarse por 1 o hasta 2 horas en objetos, y ahí permanecerá hasta que un descuidado meta la mano y se infecte sin darse cuenta, y obviamente. Por ello en la pandemia de influenza del 2009 se decía que para romper el mecanismo de la transmisión era la limpieza, desinfección y sanitización frecuente, pero estamos ante una pandemia diferente, pero a la vez que comparte algo de similitud con la pandemia de influenza del 2009, lo que quiere decir que la estrategia para frenar la transmisión del SARS-CoV-2 no es otra más que el distanciamiento social, pero eso no quita que la desinfección y sanitización constante sea de utilidad para frenar la transmisión del virus. Ahora, una cosa son los vehículos, que como dije el vehículo por excelencia son los fluidos respiratorios, pero eso no quita que las superficies materiales sean parte importante en el ciclo de transmisión del virus. Como ven, en materiales desde cartón hasta cobre, aleaciones metálicas el virus puede permanecer en ellas hasta varias horas, o días incluso, lo que como dije, una cosa son los vehículos, y otra diferente son las rutas. Ahora, no es necesario recalcar que las mascarillas reducen la transmisión de forma significativa. Fíjense, en un paciente infectado sin síntomas, puede exponer a una paciente que no tiene cubrebocas. Mientras que el paciente con cubrebocas puede estar expuesto, pero no se puede contagiar. Mientras que el paciente infectado con la infección con una cobertura puede exponer de forma mínima a pacientes con o sin cubrebocas, así que como saben, nuestra mejor arma para detener la propagación del virus, es el uso de la mascarilla. Ahora, ya vimos la actualidad, pero veamos la pandemia a futuro. Se ha propuesto que debido a los cambios de clima en el transcurso de los años, haya ciertos brotes recurrentes, aun cuando el pico máximo de la pandemia ya pasó. Dichos brotes estarán previstos en un lapso de 24 meses con puntos activos, lo que indica que la proyección de la pandemia estará hacia enero de 2022. Esto, en pocas palabras, quiere decir que el virus ya vino para quedarse, y pasará algo de tiempo para que volvamos a retomar nuestras rutinas habituales antes de que esta pandemia llegara, pero bueno, en estos tiempos, aunque ya pasó lo peor y el punto más crítico de la pandemia, no hay que bajar la guardia, hay pacientes que se están volviendo a reinfectar. Ahora, antes de pasar al manejo de los pacientes infectados, no está de más en tomar las prevenciones no farmacológicas que como personal de salud y cuerpos médicos tenemos que insistir a cada rato. Es que en primera, las pruebas de diagnóstico ya están a la orden del día, pero accesibles al público abierto en general, se realicen a todos los casos sospechosos, y claro, los infectados tienen que ser aislados. Ahora bien, las proyecciones en China demostraron que por cada caso confirmado hay por lo menos 4 en sospecha. Los contactos cercanos de las personas infectadas también tienen que ser puestos en cuarentena. Y lo demás es de cajón: el lavado frecuente de manos, la distancia social, el uso de cubrebocas, la sanitización constante, y evitar las aglomeraciones, es decir, evitar salir si no es estrictamente necesario. Ahora, no podemos hablar de tratamiento sin antes echar un vistazo rápido a la fisiopatología del virus. El RNA tanto viral como humano están diseñados para acoplarse uno al otro, por lo que, como ya sabemos, el virus SARS-CoV-2 está diseñado para acoplarse al humano. El período de incubación ya lo sabemos, 7 días de replicación, al día 8 aparecen los síntomas, y a partir del día 10 ya puede infectar a personas sanas.
El virus causa aumento de la inmunidad celular, y retrasa la inmunidad mediada por el interferón gamma humano, haciendo posible la tormenta de citoquinas inflamatorias, que se manifiestan como la famosa neumonía. La neumonía es la principal causa de muerte en los pacientes infectados. Y pasando al mecanismo inmunológico de diagnóstico, la actividad inmunitaria durante el curso de la enfermedad activará dos mecanismos de cascada inmunitaria. El primero es el de la inmunoglobulina M, producto de actividad inmune durante los primeros días de la enfermedad, y la inmunoglobulina G, producto de una actividad inmunitaria que ya fue llevada a cabo, con ello brindando la inmunidad temporal, indicando así una infección pasada y curada. Todo esto lo expliqué en un vídeo de mi canal secundario. La IgM es la que predomina en la inmunidad específica activa, detectable en el día 11 de la enfermedad, y la IgG es la que predomina en la inmunidad pasada, detectable en el día 21 posterior a la infección, queriendo decir que la enfermedad ha dejado memoria inmunológica, es decir, inmunidad temporal. A lo que se puede realizar la interpretación: si no hay anticuerpos detectables en suero, quiere decir que la infección es muy reciente o de plano no hay infección. La inmunoglobulina M refleja infección aguda reciente, la inmunoglobulina G refleja infección pasada, y curada siempre y cuando la PCR y la otra inmunoglobulina sean negativas. Las tres positivas significan una infección a su máximo punto. En fin, las palabras sobran, ahí está el cuadrito para interpretación rápida de los resultados. Los datos clínicos de alarma, es decir, lo que indica la infección por SARS-CoV-2, el primero y más relevante es la disnea, la falta de aire indica la presencia de complicaciones respiratorias, y por supuesto no está de más tener un oxímetro de dedo a la mano. Una saturación de oxígeno menor al 90% indica alarma, la frecuencia respiratoria menor a 35 respiraciones por minuto también es un factor predictivo de la fase aguda de la enfermedad. La presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, la presión sistólica de 90, también son datos clínicos que indican que el paciente ya está cursando las complicaciones de la enfermedad. Bueno, el tratamiento farmacológico se divide en dos grupos: el que busca reducir la carga viral, y el que busca reducir las causas fisiológicas de la mortalidad, que no es necesario volver a recalcar que para el SARS-CoV-2 es baja. Con ello se diseñó un tratamiento que busca incrementar la capacidad de supervivencia de los pacientes. El primero que se ha acuñado es el Remdesivir, un nucleósido inhibidor de la polimerasa del virus. Se ha usado en enero de 2020, y muy conocido porque fue administrado al presidente Donald Trump en octubre de 2020, cuando contrajo la infección. Y bueno, el tratamiento con Remdesivir fue el pionero, pero solo está disponible en China, Rusia, Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos, porque significa que, para los países hispanos el Remdesivir no está al alcance. Lo que China tuvo que investigar para ofrecer nuevas alternativas, la primera de ellas fue el Favipiravir, inhibidor de la polimerasa conocido por ser la primera línea de tratamiento para la enfermedad por el virus del ébola. Sin embargo, tanto el Remdesivir como el Favipiravir han caído en desuso por su riesgo elevado de ocasionar complicaciones renales, que se demostraron en los primeros ciudadanos chinos que recibieron el tratamiento. Ahora, hablando del tratamiento dirigido a la prevención de complicaciones, la cual la de oro es la tormenta de citocinas, el primero acuñado fue el tocilizumab. Como ya sabemos, este es un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor de interleucina 6 para bloquear la tormenta de citocinas, causante de la principal mortalidad por el SARS-CoV-2, fue usado por primera vez en marzo de 2020 durante la pandemia en Italia. Y como segundo tratamiento para las complicaciones inmunológicas con eficacia demostrada es la dexametasona, potente glucocorticoide que aumentó las tasas de supervivencia en pacientes que recibían oxígeno en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Japón, Tailandia, India y España. Este grupo de fármacos son de eficacia demostrada. Ahora vamos con los de eficacia no demostrada que han sido usados con éxito y que han reducido tanto la carga viral como las complicaciones. Primeramente, de entre fármacos de eficacia no demostrada se encuentra el lopinavir-ritonavir. Hablamos de la primera combinación designada, puesto que el lopinavir reduce la carga viral, y el ritonavir prolonga la vida media del primero. Ambos han sido usados en Francia, Alemania y Surcorea, reduciendo la carga viral en por lo menos 40% de los pacientes, mientras que en Estados Unidos fue catalogado como no viable, sino de reserva para los pacientes hospitalizados. El segundo es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, un potente antipalúdico y antirreumático, usado también por Donald Trump en marzo de 2020.
El tercero es la ivermectina. Yo cuando la vi dije, la ivermectina es un antifilárico, pero ha demostrado inhibir a los virus de ARN monocatenario, incluyendo el SARS-CoV-2, usado por primera vez en abril de 2020, y siendo acuñado como tratamiento exitoso contra el SARS-CoV-2 en noviembre de 2020. Así que en pocas palabras, lo que nos queda en cada hospital y clínica del mundo, es en primera, la ivermectina, y ya como recurso no factible el remdesivir, y como coadyuvantes para mejorar la tasa de supervivencia en pacientes tanto intubados o no, es en primera, el interferón, el tocilizumab, y por último la dexametasona. Y por último tenemos a algunos descontinuados, entre ellos la colchicina, Arbidol, o Seltamivir, que han sido dejados de utilizar a mediados del año pasado. Ahora, por último hablaremos de la vacuna. Muchas ramas intervienen en una estrategia de vacunación, desde epidemiología hasta estadística. Y la verdad sea dicha, hasta ahora enero de 2021, a más de un año que comenzó la pandemia, no hay suficiente dosis para 7.000 millones de personas, así que no todos nos podemos vacunar de una sentada, sino que, varios países, o por lo menos aquí en México, han adoptado la estrategia de vacunar por prioridad, y dicha prioridad la encabezan todos los integrantes de cuerpos de salud, desde el personal de intendencia de los hospitales, hasta los virólogos y epidemiólogos de cada uno de los países que dirigen las estrategias para ganar la guerra contra el coronavirus. Bueno, la tabla de prioridad es esta. Como dije, los primeros en recibir la vacuna son los trabajadores de la salud, luego serán los trabajadores esenciales, quienes laboran en sectores de manufactura, distribución, y actividades gubernamentales. De ahí le siguen los adultos mayores, y por último adultos jóvenes y niños. Ahora, sin más, conozcamos las vacunas. Existen 6 vacunas, de las cuales 4 de ellas ya están en proceso de distribución. La primera vacuna, y la más conocida, es la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología Gamaleya en Moscú. Con esto Rusia se coronó como el primer país en producir la vacuna. La síntesis de la vacuna data desde mayo de 2020. Los ensayos en humanos comenzaron el 18 de junio del mismo año, y los resultados de las primeras 2 fases se publicaron en septiembre. Pero, Vladimir Putin la aprobó mucho antes de que la fase 3 de la vacuna fuera desarrollada. Dichos ensayos terminaron hacia mediados del mes de diciembre de 2020, periodo en el cual la farmacéutica AstraZeneca anunció que comenzaría una combinación de su vacuna con la vacuna rusa. Así que en pocas palabras, la vacuna Sputnik se saltó los estudios fase 3, o al menos los publicó tarde, por ello es la primera vacuna que fue lanzada. Se estima que hacia finales de diciembre de 2020, por lo menos 1.000 personas de la tercera edad en Rusia han sido vacunadas e inmunizadas exitosamente, al mismo tiempo que Venezuela, Filipinas, Argentina, firman un contrato con Rusia para adquirir la vacuna. Así que para los países de habla hispana, aunque no todos, la opción más viable es la vacuna rusa. Ahora bien, la vacuna Sputnik es una vacuna recombinante de coronavirus y adenovirus humanos, por ello su efectividad, aunque fue publicada, todavía está en duda. Sin embargo, como la vacuna fue liberada antes de llegar a los estudios de fase 3, no se desconoce si su eficacia sea universal, pero de que ha inmunizado con éxito a muchos individuos, entre ellos rusos, europeos y algunos de habla hispana que andaban en Rusia, lo ha hecho. Por ello la vacuna Sputnik es a la vez la vacuna menos costosa, pero eso no quita que tenga efectividad, la cual ronda en un 90%, y es la primera vacuna en llegar al continente americano. Los únicos países confirmados que han recibido la vacuna son Filipinas, Argentina, Venezuela, Francia, Egipto, India, mientras que otros como México, Corea del Sur, todavía sigue en discusión. Ahora, la segunda vacuna es la de Pfizer, abreviada BioNTech 162. Es la vacuna que apenas está saliendo de los estudios fase 3. Se sintetizó en mayo del año pasado, finalizando los estudios de fase 3 en julio de 2020, y en octubre de 2020 comenzaron las pruebas en humanos, siendo aprobada para su distribución en Alemania y Canadá el 10 de diciembre, garantizando una efectividad de 95%, y de los países que han recibido aprobación para su uso, son Inglaterra, México, El Salvador, Chile, Costa Rica, en fin, gran parte de América y la Unión Europea. Tercera vacuna, la mRNA 1273, desarrollada por Moderna, en Estados Unidos, el único país donde se aprobó el uso es Canadá. La primera vacuna recombinante de ARN, por ello de igual manera su efectividad está puesta en duda.
su síntesis data desde inicios de 2020, y para julio de 2020 ya se probó en humanos. La fase 3 terminó el 17 de septiembre de 2020, y su efectividad de 95% para los adultos, y 93% para la tercera edad fue publicada a finales del 2020. Sin embargo, es la vacuna más segura para pacientes con complicaciones, desde EPOC hasta diabetes. Ahora, sigamos con la vacuna inglesa de AstraZeneca. Como vimos, la efectividad en las otras 3 vacunas ronda el 90%, pero, para esta vacuna la cifra disminuye hasta el 70%. Esto fue debido a que pacientes que han recibido esta vacuna han sufrido de enfermedades neurológicas graves. Por ello la vacuna entró en estado de suspenso en octubre de 2020, y reanudaron sus actividades en noviembre, para comenzar los ensayos fase 3, en pacientes de Inglaterra, India, Suecia. Y las otras 2 son conocidas como las vacunas chinas. La primera de ellas es la BB-1 vacuna de virus inactivado, desarrollada por Sinopharm, sintetizada en abril, actualmente en ensayos de fase 3 en Argentina, Egipto, Pakistán, Perú, Indonesia, y los Emiratos Árabes Unidos. Se estima que para noviembre, 1 millón de voluntarios tanto chinos como extranjeros se ofrecieron como voluntarios. Fue la segunda vacuna en llegar a América, llegó el 12 de diciembre de 2020 a Perú, produciendo efectos adversos a pocos voluntarios. Sin embargo, las pruebas en dicho país continuaron el 16 de diciembre. Su eficacia se calcula en un 75%, así que en pocas palabras, es conocida como la vacuna para los países donde difícilmente llegaría la vacuna. Ahora, la última vacuna china es la Coronavac, también de virus inactivado, sintetizada en marzo de 2020, probada en mayo tanto en población juvenil como senil. Su fase 3 fue realizada en octubre de 2020 en brasileños, y aprobada en Chile, Indonesia, Filipinas, Turquía. Quisiera despedir esta ponencia, no sin antes hacer una reflexión. Estos son tiempos, en los que los valores de cada uno de nosotros, de sus familiares, conocidos, amigos, están siendo puestos a prueba. La pandemia ha estado transformando la vida de miles de millones de personas. En menos de un año todos hemos cambiado nuestra rutina a raíz del distanciamiento social, y las culturas de prevención que se nos insisten cada vez más y más. Ya lo estamos viendo, la pandemia afecta a todos, desde niños hasta seniles, no importando la nacionalidad, raza, habla. Aun con los avances médicos que se tienen a más de un año del desastre, todavía nos queda mucho por vivir en esta pandemia, todavía nos toca afrontar lo peor, o incluso no se sabe si ya pasó lo peor. A lo largo de la pandemia, todos hemos reflexionado que lo importante es uno mismo, pero no nos ponemos a pensar en las demás personas. Todos somos importantes en este mundo, no importando nuestra edad, idioma o a qué nos dediquemos. Por ello, la pandemia se detendrá con la colaboración fraterna de todos. Damos gracias a Pocket Metal 180, por su destacada ponencia en este 24º Congreso Internacional de Salud y Medicina Preventiva. Aplausos.